Nos da mucho gusto recibir al doctor Ricardo Contreras Soto, director de la División de Ciencias Sociales y Administrativas del Campus Celaya Salvatierra. Y digo que nos da un gusto porque es nuestro anfitrión aquí en Celaya, muy amablemente nos ha dispuesto todas las condiciones para que hagamos esta emisión. Doctor, muchas gracias. Muchas gracias, Enrique. Qué bueno que vienen y me da mucho gusto que la televisión de UG va en buen camino y esperemos que tenga una gran cobertura. Oiga, hace algunos días anduve aquí en Celaya haciendo algún trabajo de campo de la televisión y estuvimos viendo algunos proyectos que traen. Nos resultó bastante interesante, desde luego todos son muy interesantes, pero especialmente por el enfoque que le estaban dando esta investigación que están haciendo acerca de los indígenas de la región, que la está haciendo con su división, pero que usted está encabezando. Platíquenos de esta investigación. Sí, fíjate que hay los grupos indígenas en Guanajuato en general y en lo particular la región Laja Bajío, que es la que nosotros estuvimos investigando, es muy importante porque no son visibles. Hay bastantes grupos indígenas aquí en Guanajuato y nada más reconocemos, entre comillas, a los chichimecas, pero no es cierto. Hay chichimecas, hay purépechas, hay huachichiles que se supone que ya no existían, hay mijes, hay tojolobales, hay tarumaras, hay hay mazaguas, hay nahuas, hay bastantes nahuas y hay mijes, entre otros. Entonces, principalmente, hay una invisibilidad por parte de la sociedad y también hay una serie de atropellos por parte de la sociedad y hay una serie de desconocimientos por parte de la sociedad de quiénes son estos grupos indígenas, cuál ha sido su trayectoria, cuál ha sido su historia, y ese fue el motivo por el cual agarramos desde hace 2 años el trabajo de investigación. Quiero comentar que este trabajo ya lo habíamos impulsado con David Wright, el doctor David Wright, con Diana Caldera, con Luis Miguel Rionda, con Ibi y Alejandro de León. Entonces, ahora es la segunda fase, porque hicimos un levantamiento grande de 400 entrevistas a los grupos indígenas, y entonces a mí me interesaba mucho en este trabajo de campo, es decir, qué opinan, por qué se vienen, si han sufrido o no sufrido discriminación, y también si cómo están en el mercado laboral y cuáles son sus demandas, ¿no? Sí, o sea, la investigación no se centra en grupos indígenas que sean de la región, sino los que se han integrado a la región. Sí, se llama migración interna, pero también hay que ser muy honestos, ¿no? Acuérdense que son grupos originarios, porque luego pareciera ser que son los migrantes indígenas externos al Estado, pero recordemos que hay movimientos en todo México, movimientos por la guerra, por la colonia, por los movimientos independentistas, por la generación de labores, por el éxodo de la apropiación de los recursos. Entonces, a veces yo quisiera matizar que no olvidemos que son pueblos originarios, si bien, exacto, no son de procedencia de Guanajuato en el sentido estricto, aunque los otomís sí son de procedencia de Guanajuato, y claro, los chichimecas son a los que más identificamos, a los zacatecos y a los del norte de Guamires, huachichiles, son a los que sí son originarios de Guanajuato, pero sí hay una migración muy fuerte. Por ejemplo, llegamos a encontrar gente quechua de Ecuador que andaba acá, pero es la migración internacional y es una lógica más que tiene que ver con la globalización. Claro. Ahora, es que cuando se habla de indígenas, uno piensa siempre en ciertas regiones, piensa uno en las zonas rurales, pero esta investigación va también a las zonas urbanas. Sí. Vimos que hay una dinámica entre lo rural y lo urbano. Entonces muchos de los indígenas otomís, por ejemplo, que viven al norte de Querétaro, hacen productos, hacen artesanías o venden nopales, etcétera, que recogen silvestres del cerro y vienen a venderlos a las ciudades. Entonces hay una migración activa, rural-urbana, como bien señalas, por parte de ellos. Esa es una de las actividades principales que encontramos, pero no todos son rurales, no todos son urbanos. Hay transiciones, hay gente que inició su trabajo en el campo y ha terminado en servicios o como obrero en las cuestiones urbanas.
hay quien vive esa situación urbana-rural de manera muy dinámica, o sea, va y viene, vive en Querétaro, en comunidades rurales, se viene a la ciudad y vende sus productos. Pero también hay quien ya se vino, por ejemplo, muchos mijes trabajaban en el campo y aquí son excelentes empresarios, microempresarios de taquerías, ¿no? Ahora entendemos que la sola investigación ya cumple un fin de la documentación de todos estos indígenas, pero ¿cuál sería el objetivo principal? ¿Qué nos debería arrojar este trabajo? Pues nos ha arrojado varias información. De las informaciones importantes es este proceso de migración, ¿no? Entonces hay circuitos cortos de migración, por ejemplo, los chichimecas se mueven en San Luis de la Paz, se mueven en San Miguel Allende, se mueven en Dolores Hidalgo, algunos en Querétaro. Entonces hay microcircuitos de movimientos, de visitas migratorias, ¿no? O sea, no son migraciones de un año, sino que ellos, en época de cosecha, muchos de los campesinos son campesinos de temporal. Entonces, cuando no hay lluvias, se dedican a otro tipo de actividades, se van de albañiles, de ayudantes de albañiles, encontramos mucha gente que también se va de trabajadoras domésticas y sobre todo artesanos. Esto también es un área muy importante que es conocer, porque tiene que ver, hay artesanos textiles, hay artesanos que trabajan con herrería y hay artesanos que trabajan con muñecas, con juguetes, sobre todo los otomís, hay artesanos que trabajan en la industria del mueble, que son los purépechas. Es un gremio que también está muy bien posicionado en muchas partes de la República, y ellos emigran, vienen de Michoacán y se van por Celaya, Irapuato, León, van a las ciudades, sobre todo urbanas, y venden sus productos. Y es muy interesante la forma de organización, porque hay familias que producen y hay otras familias que distribuyen, o a veces la familia produce y distribuye. Y muchas cosas que no se saben de los grupos y las dinámicas, no tanto económicas, sino también culturales. Entonces, bueno, además de tener el documento, la investigación, hacerlos visibles, exacto, ese es el objetivo. ¿Podría ayudar algo como este trabajo a poder perfilar proyectos o políticas públicas para los indígenas? Indudablemente sí. Fíjate que yo creo que es un trabajo completo, no único. Yo sé que hay trabajadores, mi amigo David Groy trabaja muy bien lo de la historia, nosotros trabajamos muy bien lo de la cuestión de los mercados laborales, pero hay una parte que ahorita me ha gustado mucho, que bueno, dentro de mucho del trabajo, es la parte de dónde se reproducen las identidades culturales. Y eso es bien importante, porque lo que a veces vemos es que ya existen y luego dejan de existir, ¿no? Los quicapús, que ya son poquitos, o varios grupos indígenas que ya prácticamente se extinguieron, pues no ha sido por voluntad, ha sido también por políticas públicas agresivas, porque la sociedad es muy discriminatoria, la sociedad mexicana es altamente discriminatoria, somos autodiscriminatorios, porque somos morenos y demás, pero además con los grupos indígenas es muy lacerante la manera como nos tratamos. No hay una equidad, es un espacio cívico donde se les reconozca, no hay políticas públicas fuera del asistencialismo que estén orientadas a recuperar el capital cultural, a dinamizar su capital social. Es muy triste, muy lamentable. Entonces, a mí, en este trabajo logramos hacer algo que yo creo que en investigación no se había hecho, que es ver la reproducción cultural de la identidad. Entonces, ¿qué prácticas permiten reproducir la identidad? ¿En qué espacios? ¿Y qué prácticas permiten ser? Bueno, pues indígenas, orgullosamente indígenas, ¿no? También vimos una tendencia muy lamentable, que es el dejar de ser indígenas. Y efectivamente, que alguna parte, un porcentaje pequeño, sí manifestaron que les ha costado en esta sociedad discriminatoria ser indígenas, porque es muy, a los hijos se les lastima, se les hace burla. Entonces el hecho de que desaparezca la identidad también es algo triste que está pasando, y eso es una especie de genocidio, es una matanza silenciosa que la discriminación y la desatención del gobierno ha generado con estos grupos indígenas. Muy bien.
Finalmente, doctor Contreras, quien esté interesado en este tema, en esta investigación, ¿cómo puede acceder a ella o cuándo puede? Yo creo que ya pronto va a estar publicado el libro. Yo espero que, bueno, hay portales que donde vamos a publicar, y también yo creo que por parte de la universidad, con los otros medios, vamos nosotros a estar trabajando para divulgar los números, los datos, las cuestiones que hemos encontrado con referencia a los grupos indígenas en Guanajuato, que sí es importante pues que esta línea de investigación siga, sin magnificar las cosas. Yo creo que como ciudadanos responsables tenemos que dar espacios a esta diversidad cultural, así como los japoneses que están llegando con las grandes inversiones y a los transnacionales con las grandes inversiones. Yo creo que también debemos ser solidarios cívicamente con los grupos indígenas. Oiga, pues muchas gracias, esperamos tener aquí mismo la presentación de la publicación. Sí, muchas gracias por recibirnos. No, muchas gracias a ti y esperemos que pronto nuevamente nos visiten. Claro que sí, continuamos.